Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse un momento de pie para la lectura, una manera de mostrar respeto a la Escritura. Dice así el texto de esta manera: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy, que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Saúl: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: y aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Allí se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y lo descoyuntó, el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder congregarnos como tu pueblo. Gracias por haber puesto en el corazón de cada uno acercarse en esta mañana para rendirte culto a ti. Pedimos que recibas la ofrenda que elevamos a ti en esta mañana como un olor fragante que sube de Cristo hacia ti. Pedimos que así sea en nuestros corazones en este momento, que se eleve una intención de ofrecer el corazón a ti en olor fragante. Pedimos, Padre, que tú hables más allá de lo que hemos de decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias.
Mientras ustedes se mantienen ahí, no se vayan de Génesis porque vamos a estar allí. Yo les leo el texto que en realidad hacemos referencia en esta mañana, que realmente debemos exponer siguiendo la exposición de Hebreos capítulo 11, y hoy corresponde el versículo 21 que dice así: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hemos leído ese texto en capítulo 32 del libro de Génesis, porque es la referencia histórica de ese versículo 21 de Hebreos 11, donde Jacob bendice antes de morir a los hijos de José y dice que adora apoyado sobre su bordón, ¿sí? Ese es el acto de fe de él. Bueno, ¿quién era Jacob? Para ubicarnos en el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Quizás si usted es un lector de la Escritura, ya puede responderlo inmediatamente, pero si usted no está acostumbrado a leer la Escritura, debemos decir que en realidad Jacob es o fue el hijo de Isaac, de quien hablamos nosotros hace 2 semanas cuando vimos justamente el ejemplo de fe de Isaac, ¿sí? Pero también es el nieto de Abraham, el conocido padre de la fe. Es el hermano de Esaú, ¿sí? También lo mencionamos la otra vez cuando hablamos de este texto, y es el padre de 12 hijos, aunque en este momento del relato todavía hay 11, ¿sí? De esos hijos salieron las 12 tribus de Israel. De esos hijos se formó la nación de Israel. Primero fue un pueblo, primero fue una familia, después fue un pueblo y después fue una nación, ¿sí? Ese es Jacob. Ese es Jacob. Parece como que el último eslabón antes de que comience a formarse lo que conocemos como el pueblo de Israel, ¿sí? Y la historia de su vida, la historia de la vida de Jacob, se registra a partir de Génesis capítulo 25 y se extiende, ¿sí?, el relato de su vida hasta el capítulo 50. Hay un extenso tramo de la Escritura que habla sobre la vida de este hombre. ¿Y cuál fue su acto de fe? ¿Cuál fue el acto de fe que valió mencionarlo entre todos los héroes del capítulo 11 de la carta a los Hebreos? ¿Qué fue el acto tan significativo que el Espíritu de Dios dijo, él tiene que estar en esa galería de los héroes de la fe? Tiene que estar Jacob. Bueno, el texto de Hebreos 11, 21 que acabamos de leer, dice que por la fe, y ahí dice que esto se hace por la fe, no hay otra manera, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y ahí está el acto de fe de Jacob. Tremendo, ¿no? Me gusta cómo el Espíritu va desarrollando esta canción. Y nos vamos dando cuenta que es toda una canción con los mismos acordes, porque todo está relacionado con lo mismo, cómo la fe nos lleva a tener una relación plena con Dios. De eso se trata la fe en realidad. La música en este capítulo suena todo con el mismo tono, con los mismos acordes, ¿sí? Y es interesante cuando se habla de la fe de este hombre, dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y uno dice, ¿y eso, pastor? Eso es un acto de fe, yo esperaba otra cosa, milagros, una cosa. No, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, ¿qué es un bordón? Bueno, es un bastón, un bordón. Y al que se refiere aquí el texto, el que utilizaba Jacob en su momento, era un bastón que sobrepasaba la altura de una persona, o sea, era un bastón donde uno podía agarrarse y llegaba un poquito más alto que la persona, ¿verdad? Tener uno de esos bordones era lo más común en aquel entonces, en el momento histórico al que nos estamos refiriendo. El bordón hacía que el andar en esos lugares donde vivía Jacob era algo más fácil en terrenos rocosos y en pendientes pronunciadas, ¿no? Lo que utilizan los que van a hacer caminatas bueno, algunos no lo usan, pero la mayoría de los scouts tienen, ¿no?, para poder apoyarse y caminar en terrenos rocosos. Por eso era muy común tener un bordón. Pero también era muy común entre personas mayores en el tiempo de Jacob. Personas que habían, por su edad, perdido la estabilidad y utilizaban un bordón para poder apoyarse y poder caminar en esos terrenos difíciles, ¿sí? Si era tan común utilizar un bordón, ¿qué tenía de extraordinario el bordón de Jacob para que se mencione en su acto de fe? Porque el bordón podría pasar de lado aquí. ¿Por qué el Espíritu de Dios en una referencia tan pequeña en la vida de Jacob pone el bordón? Podría haber puesto otra cosa,
porque en verdad es significativo en su historia. Por eso. Bueno, ¿qué tenía de extraordinario? Bueno, es mencionado en Hebreos capítulo 11 el bordón de Jacob, porque ese bordón está asociado al evento que acabamos de leer nosotros en Génesis capítulo 32, en el cual su vida, la vida de Jacob, es radicalmente transformada por la fe. Por eso ese bordón tiene tanta importancia y porque está relacionado con lo que le pasó en este momento en Génesis capítulo 32. En ese evento él fue quebrantado. Por eso el bordón es tan importante. El bordón era el recordatorio permanente de esa experiencia, ¿sí? Por eso es que esto es tan importante. El quebrantamiento, queridos hermanos, está entre las experiencias más dolorosas que puede atravesar un creyente. Lo utiliza Dios al quebranto, ¿sí? Al quebrantamiento para romper, entre comillas, ¿sí? Abruptamente nuestro corazón. Dios lo utiliza. Dios utiliza como una herramienta de su trato con los creyentes el quebrantamiento, y es a propósito, lo utiliza para romper en realidad nuestro corazón, humillándonos y confrontándonos con nuestro pecado para producir la humildad de Cristo, ¿sí? Ahora, este método de quebrantar el corazón de una persona suena algo cruel, ¿verdad? Suena cruel. Pero es necesario en realidad. Es necesario debido a la dureza de nuestro corazón. Si somos sinceros, vamos a coincidir con esta expresión que voy a decir ahora. Si no somos quebrantados, seguimos en el error, incluso sabiendo que estamos en el error. ¿No es así nuestro corazón? Sabemos que estamos haciendo mal, pero no importa, yo voy a seguir porque me va a salir bien. Así de duro es nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha encontrado en ese camino? Y en verdad por eso es necesario el quebranto, porque si no seguiríamos endurecidos en nuestros corazones en el error, yendo en dirección opuesta a lo que Dios quiere para nosotros. La idea del quebrantamiento viene del ave llamada el quebrantahuesos, ¿sí? No sé si se ve bien, más o menos se ve la imagen ahí, pero es un tipo de águila el quebrantahuesos. Está mencionado en el libro de Números, el Levítico, perdón, y en el libro de Deuteronomio también, porque está entre esos animales puros e impuros, ¿no?, que son mencionados allí. Se habla del quebrantahuesos, y es un tipo de águila que toma su presa, levantándola a gran altura para soltarla, cuando está ya a gran altura, y la deja caer. Las águilas pueden agarrar un cabrito, una oveja y elevarla, son tremendos depredadores las águilas. Bueno, la eleva, hasta que la suelta a gran altura. ¿Con qué fin? Que al caer se quebranten todos sus huesos. Y entonces sea más fácil poder empezar a comérsela. Uy, qué feo, pastor, que está diciendo. Es así la naturaleza, ¿no? Si a usted le gusta la naturaleza, es así. Pero esa es la tarea del quebrantahuesos. Y de ahí viene la idea bíblica de lo que significa el quebrantamiento. Proverbios capítulo 18, verso 12 dice esto, ¿verdad? Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Interesante que antes de que llegue el quebrantamiento, Dios permite que una persona sea elevada, para poder llevarlo después al quebrantamiento. Es el trato de Dios con los suyos, con las personas, incluso aquellos que no conocen a Dios, llegan a conocerlo cuando en realidad llegan al punto del quebrantamiento. Cuando el corazón arrogante va ganando altura, ¿no? Nosotros vemos a los arrogantes en este mundo y decimos va ganando altura, o mismo vemos a un creyente ganando altura, nos preguntamos, ¿por qué prospera si es tan arrogante? ¿Cómo Dios puede permitir que prospere? Bueno, no se apresure, porque en realidad está siendo preparado para el quebrantamiento. Sí, así obra Dios. El quebrantamiento es la manera de llevarnos a la humildad y estar adecuadamente predispuestos para recibir la gracia de Dios. Por eso una de las cosas que vamos a mirar en esta mañana es que Dios, para poder dar su gracia a una persona, tiene que llevarlo al punto de que sea humilde, porque Dios está en contra de la arrogancia. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la manera en que Dios lleva a que un corazón esté humilde es quebrantándolo. ¿Sí? Esto es lo que sucedió justamente con Jacob en el capítulo 32 del libro de Génesis. Dios lo quebrantó. Y de eso se trata en realidad esta enseñanza en esta mañana, del quebrantamiento del corazón de Jacob. Y nos permite justamente enseñar esta verdad, y este es el tema en esta mañana, que el quebrantamiento es necesario. Sí, el quebrantamiento es necesario. Incluso voy a decir, es ineludible. No podemos realmente llevar una vida espiritual
sólida y firme sin atravesar no solo uno, sino diferentes quebrantamientos a través de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Es necesario para que la fe se manifieste. ¿Sí? Así que vamos a exponer esta verdad en esta mañana sobre el quebrantamiento, especialmente mirando la vida, obviamente, de Jacob, diciendo tres cosas o buscando tres momentos, tratando de encerrar en tres momentos toda esta historia que se despliega en Génesis capítulo 32. En primer lugar, enfocándonos en Jacob, vamos a hablar acerca de la necesidad que este hombre tenía de ser quebrantado. Había una necesidad de que este hombre, para que Dios pueda tratar con su vida, primero tenía que ser quebrantado. Es interesante el versículo 28 de ese capítulo, que es justamente el clímax, el punto de inflexión en toda la historia que se relata. Versículo 28 dice que el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Interesante esa expresión, allí la vamos a explicar en un momento. La bendición de la que se habla ahí, que es muy mencionada y muy sacada de contexto, donde Jacob en esa situación extraña, porque es muy extraña la situación que le aconteció a Jacob, donde un varón viene a pelear con él en esa noche, y llega un momento que después de haber peleado toda la noche, Jacob queda agarrado a este varón y le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿No? ¿Cuántos han agarrado? Tú tienes que ser como Jacob, pasar toda la noche agarrado en oración al Señor hasta que Él te bendiga. Bueno, no es esta la enseñanza de este texto, por favor, no enseña esto. Pero es interesante que esa bendición que pedía Jacob estaba justamente relacionada con el cambio de su nombre. La bendición, y lo vamos a explicar en un momento, estaba relacionada con el cambio de su nombre. Y queridos hermanos, no es la única vez que Dios hace algo así. Ya lo había hecho con Abraham y con Sara. ¿Se acuerdan que Dios les cambió el nombre? No son los únicos personajes bíblicos que vemos que Dios les cambia el nombre. Y a veces ese cambio de nombre que Dios hizo con algunas personas estaba relacionado con los propósitos de lo que Dios haría con esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, Abraham era Abraham y le puso Abraham, porque iba a ser padre de naciones. Entonces se relacionaba ese cambio con lo que Dios iba a hacer a través de él. Pero en otros, el cambio de nombre tenía que ver con el cambio producido por Dios en la persona en sí, ¿sí? Haciendo alusión a esa transformación que la persona estaba experimentando o había experimentado por parte de Dios. Y así es en este momento, en la historia de Jacob. El cambio de nombre de Jacob a Israel representa justamente el cambio que Dios había producido en el corazón de Jacob, ¿sí? Aquí, el capítulo 32, esa noche, esa dura noche donde no durmió nada, sino que batalló, ahí él dejó de ser Jacob. Y eso es lo maravilloso de esta historia. Él dejó de ser Jacob. Claro, dice: bueno, pastor, que es un cambio en el documento nomás. Bueno, vamos a ver la historia para ver lo que significaba para Jacob dejar de ser Jacob. Su nombre significa el usurpador o el suplantador. Las dos maneras está bien, pero usurpador es más claro con la característica de su personalidad, ¿sí? Significa el usurpador. Un usurpador es aquel que se apodera de forma violenta de lo que por derecho no le pertenece. Eso es un usurpador, ¿sí? Así cuando usted escucha, usurpado tal cosa, bueno, significa una persona que está tomando algo que por derecho no le pertenece. Pero le pusieron ese nombre a Jacob porque justamente estaba relacionado con su personalidad. El relato de Moisés, que Moisés escribió todo esto, sí, que estamos leyendo en el libro de Génesis, el relato de Moisés se esfuerza en todo lo que vemos de la historia de Jacob, hasta el capítulo 32, se esfuerza por hacernos notar que esta fue la característica distintiva de la clase de persona que Jacob era, un usurpador. Eso era Jacob. O sea, él era el usurpador y eso quedó demostrado en algunos eventos que están relatados. Yo se los resumo, estoy resumiendo un montón de letras y de textos aquí en el libro de Génesis. Eso quedó demostrado en su nacimiento y es interesante que fue justo cuando vieron, en el momento en que nacía, que dijeron: este le ponemos Jacob, este es un usurpador, este es un suplantador, ¿sí? Porque su nacimiento, ¿qué fue lo que sucedió? Eran mellizos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú nacieron juntos, pero nació Esaú primero y salió enseguida Jacob, ¿cómo? Trabado, agarrado del talón de su hermano.
Y parece ser que la escena esa que vieron los que vieron el nacimiento era como que Jacob dijo, no, yo primero, no, no, déjame a mí primero porque yo quiero ser el primogénito. Es la idea, obviamente eran bebés recién nacidos, pero es la idea que le dio a los que estaban ahí viendo la escena. Dijo, llamarlo Jacob porque este es un usurpador, quiere él ser el primogénito. Es medio gracioso, ¿verdad? La escena allí. Pero el relato de Moisés acentúa eso, y que fue a raíz de ese momento que le pusieron Jacob. También se vio esta característica de usurpador en el plato de lentejas, la escena del famoso plato de lentejas, Génesis capítulo 25, tiene los textos ahí, no los vamos a leer, ya lo hemos leído hace un poquito tiempo ese relato, ¿se acuerdan? Ya crecidos, estamos hablando de hombres de 40, 50 años más o menos ya pasamos del bebé a 50 años en Génesis 25, y está aquel momento del plato de lentejas, donde ve a su hermano venir del campo cansado, agotado, debilitado, con mucha hambre, y le pide a su hermano que estaba cocinando un rico guiso de lentejas, y dice, dame un poco que estoy muerto de hambre. Bueno, ¿qué hace él? Querido hermano, tenés razón. Mirá, ¿cómo no me di cuenta que estabas cansado? Tomá un plato, no me cuesta nada. Le dijo, te lo vendo. Tremendo. ¿Y qué era el precio? Dame tu primogenitura. Y aquel día se aprovechó de la debilidad de su hermano para usurpar su lugar de primogénito. También vemos eso en el engaño que hizo con su padre en capítulo 27 del libro de Génesis. El usurpador todavía ansiaba poder tener, quería asegurarse ese primer lugar, estar primero, ser llamado el primogénito, ¿verdad? Engañó a su padre, se aprovechó de la debilidad de su padre. Estaba viejo, estaba a punto de morir, estaba ciego. Eso generalmente hace este tipo de personas. Se aprovechan de la debilidad del otro para sacar provecho. Y eso fue lo que hizo justamente Jacob en ese momento con su padre en Génesis capítulo 27. Lo engañó, ¿sí? Le hizo pensar a su papá que él era Esaú cuando en realidad era Jacob. Y con engaño y con astucia, en el sentido negativo, logró que su papá lo bendiga en lugar de su hermano Esaú. También lo vemos después en el recorrido de la historia en Génesis capítulo 30, cuando él engaña a su suegro, ¿sí? Él después de aquí, haber hecho un desastre en su familia, sale huyendo, iba a la tierra de su parentela, que lo manda a su madre para que su hermano que lo quería matar no lo agarre, y entonces llega allá y pasa 20 años allí. Vamos a mencionarlo, no voy a hacer énfasis ahora, pero lo mencionamos en la historia, pasa 20 años ahí. Pasa 20 años trabajando 7 por una esposa que le dieron, que no era la que quería, y después otros 7 años más trabajando para su suegro por la otra esposa, así que tuvo 2 esposas. El relato bíblico dice que tuvo 2 esposas, pero no significa que el relato bíblico lo está probando, ¿sí? Relata lo que pasó la Biblia. Eso le trajo muchos problemas en su familia, queremos decir además. Y después trabajó 6 años más, pero ya era por su salario, porque hasta ahora estaba trabajando para pagar por las esposas. Todavía no le entraba dinero en la billetera. Entonces dijo, ahora que tengo dos mujeres y tengo 11 hijos, ¿cómo los voy a mantener? Trabajó 6 años más para que su suegro le dé todo eso. Cuando está por salir, que es justamente el momento donde llega a capítulo 32 a Peniel, él se escapa y él engaña a su suegro porque no le dijo nada que en verdad se iba a ir. Salió huyendo, engañando a su suegro, y ahí se arma una escena donde su suegro le recrimina, ¿cómo me engañaste? Somos familia, ¿cómo no me dijiste que te ibas a ir? Yo te hubiese despedido, la verdad que no me diste tiempo para despedirme de mis hijas, no me dejaste, ¿qué estás haciendo? Engañador, todo el tiempo engañando y tratando de sacar ventaja. Y después tenemos su huida a Padán Aram, ¿sí? Y eso está relatado, siempre huyendo, siempre engañando. Todos estos relatos que usted, si quiere entretenerse con todo lo que pasó allí, porque es de mucho color, todos estos relatos enfatizan el carácter engañador que identificaba a Jacob, ¿sí? Podríamos definirlo así a Jacob. Jacob era un vividor, para entenderlo en palabras que usamos nosotros hoy en día. Alguien que buscaba sacar provecho personal de toda situación, eso es un vividor. Se aprovecha y vive de los demás, eso es un vividor, ¿no? Era un oportunista, alguien que veía la oportunidad para sacar algún provecho personal usando el engaño, la astucia y el cinismo. La palabra cinismo es que yo me aprovecho del otro, no me importa si al otro le hace daño o no. Es como ese tipo de personas que son hijos desamorados
y se aprovechan de la jubilación, por ejemplo, de sus padres. Dice, ¿cómo no tiene el más mínimo sentimiento de compasión por sus padres y le saca la jubilación? Bueno, ese tipo de persona cínica, que no le importa el daño que cause, total, con tal de sacar un poco de provecho. Pero también es en nuestras palabras, y esta es más común, ¿no? Un ventajero, o es más vieja esta palabra, no sé cuál se usa ahora, un ventajero. Siempre pensando en cómo sacar ventaja de cualquier situación en la que se encuentra, ¿sí? Es el tipo de persona que si tiene que vender un coche, entonces si tiene algo roto, dice, no se lo voy a decir al que se lo vendo, para sacar un poquito más, ganar 100 pesos más. Y ese tipo de persona que es ventajero dice, ¡wow! Me siento genial. ¿Sabes que se lo vendí? No le dije nada, que estaba roto, saqué 100 pesos más. Y se siente como un genio, ¿no? Ese tipo de personas, ventajero. Era alguien que siempre trataba de salirse con la suya. Dicho en lenguaje popular, Jacob, dicho en popular argentino, ¿no? Es el que te serrucha el piso. Ese es más fácil entenderlo, ¿verdad? Es el que te serrucha el piso, en verdad, ¿sí? Para que vos te caigas y él tome tu lugar. Ese era Jacob. Usted dice, pastor, yo pensaba que Jacob era el escogido de Dios, era un hombre santo. Bueno, no era así Jacob antes de Génesis 32. No era así. Tremendo, ¿no? ¿Se está asustando? Jacob fue criado, queridos hermanos, en una familia de creyentes. Era el nieto del padre de la fe, Jacob. Él estuvo con su abuelo, el conocido Abraham. Sus pisadas impactan nuestras vidas, ¿verdad? Era el nieto del padre de la fe, pero eso no lo hacía salvo. No lo hacía salvo. Y no lo hizo salvo hasta que fue un hombre muy grande, en verdad. Jacob tuvo la experiencia de ver en un sueño, y eso está relatado también en el capítulo 28 del libro de Génesis, tuvo la experiencia de ver en un sueño ángeles de Dios que subían y bajaban a través de una escalera. Sí, Dios se acercó a él en ese momento. Incluso Jacob, vemos oraciones de él en este tramo, mientras él está, por ejemplo, en la familia, con la familia de sus esposas, está allí. Hay oraciones de él dichas aquí. Aquí mismo hay una oración en Génesis capítulo 32. Incluso oraba, pero no era salvo. Hasta se puede orar, casi como Abraham, pero no ser salvo. Su comportamiento demostraba justamente que no lo era. Era el comportamiento de un usurpador, un ventajero, un oportunista, un vividor. Eso era Jacob. La realidad de su corazón se hizo evidente y quedó al descubierto que Jacob necesitaba ser salvado. De Jacob. Ese era el problema de Jacob. Necesitaba ser salvado de Jacob, de él mismo, de ese tipo de personalidad, de ese tipo de corazón. Todo lo que hizo, en verdad, Jacob, en todo este relato que hemos visto sintetizado, trajo graves consecuencias en su hogar. Un gran dolor a sus padres y despertó una amargura en su hermano. Ese día que engañó a su papá, haciéndole pensar que él era Esaú cuando en realidad era Jacob, su hermano vino después de eso y ¿qué pasó, papá? ¿No tenés una? No, ya será día tu hermano que vino con engaño y la tomó. Y su mamá escuchó que su hermano dijo, lo voy a matar, no le voy a traer dolor a mi papá. Mire que Esaú tenía más compasión de su padre que el que tenía Jacob. Es tremendo esto. Porque Esaú dijo, lo voy a matar, pero no le voy a traer dolor a papá. Cuando él se muera, lo voy a matar. Y usted dice, ¿qué tiene eso de bueno? Que Jacob ni siquiera tuvo compasión de su papá debilitado. Es tremendo esto, hermanos. Despertó una gran amargura en su hermano, una enemistad. Tal era que él tuvo que huir, ¿sí? Y en lugar de humillarse en ese momento, ¿sí? En lugar de humillarse después de todo el desastre que hizo con sus mentiras, con su engaño, con su actitud de querer ganar siempre, en lugar de eso, huye. En lugar de decir en ese momento, no, ¿para qué hice? ¿Qué desastre hice? ¿Quién soy? ¿Qué clase de persona soy? No, él huye. Cuán endurecido estaba su corazón, ¿verdad? Cuán endurecido. Jacob piensa que la distancia y el tiempo solucionarán su problema y espera que Dios solucione todo sin tener que enfrentar su responsabilidad. Bueno, me voy, me iré un tiempo, esto se va a pasar, va a quedar bajo la alfombra y ya todo va a ir más viento en popa después. Bueno, vamos a ver la historia que no fue así.
La dureza de su corazón hacia Dios quedó evidenciada justamente en el capítulo 28, versículo 20 al 22. Están ahí cerquita, búsquenlo, capítulo 28, versículo 20 al 22. Noten la oración que hace Jacob después que él tiene esa experiencia de ver ángeles que suben y bajan, Dios acercándose a él y diciéndole: yo tengo propósitos con tu persona, voy a formar una gran nación porque esto lo he prometido a Abraham. Bueno, habla allí Dios de las promesas del plan redentor, trazadas desde la eternidad para con la familia justamente de Abraham, en la cual él estaba involucrado. Pero noten lo que dice en versículo 20. Dice que hizo Jacob voto después de todo esto, de toda la promesa que Dios le dio y lo que le dijo, que la intención que tenía con él. Diciendo, noten el voto de Jacob: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si viniera en paz a casa de mi padre, Jehová, ¿qué? Puso condiciones. Tenía el tupé de poner condiciones. Tremendo. Un ventajero. Se quería hasta aprovechar de Dios. Un ventajero. Tremendo, ¿no? Este hombre tenía la desfachatez de condicionar su entrega a Dios. Yo me entrego a Dios, pero si vos me das, ¿qué cosa? Protección, ¿sí? Comida, vestido y seguridad. Todo eso, si vos me lo das. No habló nada de las promesas que acababa de hablarle Dios a él acerca de formar una nación de donde vendría el Redentor. Pide una vuelta próspera a su casa. Pero no hay en ningún momento en esa oración que hizo Jacob allí un ruego por el pecado que acababa de cometer contra su padre y contra su hermano. Interesante, era el momento para decirle: Dios, qué maravilloso que sos. Acabo de hacer esto y tú me muestras ángeles subiendo y bajando desde el cielo. Era el momento de quebrantar su corazón y decir: Señor, ¿quién soy yo? Pero no, él se puso como de señorito ahí, arrogante, dijo: pero yo voy a hacer, vos vas a ser mi Dios y vos me protegés. Tremendo, tremendo. No había nada, un corazón arrepentido allí. Por eso es que yo pienso con toda seguridad al mirar esto, que este hombre no era salvo todavía. Que Dios le hablase no significa que era salvo. No era salvo todavía. Un corazón así no puede en verdad evidenciar la gracia de Dios. Este hombre necesitaba un quebrantamiento para que vea la realidad de su propio corazón. Jacob necesitaba conocer a Dios para conocer quién era Jacob y darse cuenta que necesitaba ser salvado de sí mismo. El mayor problema de Jacob, era él mismo, y necesitaba ser salvado de él mismo. En segundo lugar, lo que vemos en este relato, así sintetizando esto que pasa en capítulo 32, vemos el camino del quebrantamiento. Vimos la necesidad de ser quebrantado. Jacob necesitaba que su corazón sea roto en 1000 pedazos para que realmente después Dios pueda construir una vida salvada allí. Pero vemos el camino del quebrantamiento en la historia de Jacob. Desde su huida de la casa de su padre hasta que Dios produjo una transformación en su alma, en el capítulo que leímos, pasaron 20 años. 20 años pasaron. ¿Cuánto tiempo se puede guardar un pecado en el corazón? Toda la vida a veces pasa. Dice Pablo a Timoteo que los pecados de algunos hombres se hacen evidentes en el momento. Y otros recién, ¿cuándo? Son llamados a juicio. Hay gente que va a llevar sus pecados guardados en el corazón hasta que estén ante la presencia del Señor. Tal es la dureza del corazón, de nuestro corazón pecador. Pero pasaron 20 años de dolorosas y humillantes experiencias. Dios comenzó a tratar con el corazón de Jacob, ni bien huyó. Llegó al clímax de ese trato cuando llegó a Peniel, pero Dios empezó a tratar allí. El día de su boda, apenas llegó a la casa, a la familia de la familia de su mamá, llegó a la casa de su tío, se encontró allí y vio a su prima que se enamoró. Y entonces, después de haber trabajado unos meses, su suegro le dice: bueno, que ya que trabajas tan bien y Dios está con vos y prosperas en todo, ¿por qué no te casas con una de mis hijas? Bueno, pero su suegro era la horma de su zapato. El que conoce la historia sabe muy bien que Labán era tan ventajero, igualito que Jacob. ¿Y qué hizo la noche de bodas?
Uno no se puede imaginar en nuestra cultura cómo lo engañaron con eso, pero le cambiaron la esposa. Claro, velo y todo lo demás que se usaba en esa cultura. La noche de bodas, a la mañana se da cuenta que con quien estaba no era la que él había elegido, sino la hermana. Y entonces el ventajero de su tío Labán, le dice, cuando le va a reclamar, le dice, bueno, no, pará. La costumbre acá es que se dé la mayor antes que la menor. Y entonces tenía la costumbre a su favor. Es muy risueño todo esto, pero yo me imagino la cara. Nos reímos, pero hay que estar en el lugar de Jacob, ¿no? ¿Verdad? Encima estaba pagando ya por la primera. Así que trabajó 7 años por una y después dijo, no, pero yo amo a Raquel. Y dijo, bueno, ¿y qué le dijo el tío? Ah, la verdad que tienes razón, qué malo que soy. No, trabájame 7 años más por la otra y listo. Y 7 años más, sin recibir en su billetera nada, solamente pagando por sus esposas. Más que la comida que comía allí. Así que 7 años para pagar la dote de su primera esposa, 7 años más para pagar por la que realmente quería, la que amaba. Pero además trabajó otros 6 años más por su salario, ¿sí? Y Jacob resume esos 20 años que estuvo con su tío, que uno dice, familia así no quiero tener. Pero él resume en Génesis capítulo 31, versículo 38 al 49, creo que ustedes tienen la cita, pueden ir porque está cerquita allí, capítulo 31, versículo 38 al 39, él resume cómo fueron esos años en la casa de su familia, ¿sí? De la casa de su suegro. Dice así capítulo 31, versículo 38, ¿sí? Hasta el 41, dice así de esta manera. Versículo 38, perdón. Dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu salario. Y has cambiado mi salario 10 veces. ¡Wow! Usted dice, trabajar con la familia debe ser lindo. Bueno, acá tenemos a alguien trabajando con su familia, ¿verdad? Bueno, eso es un resumen. La historia es tremenda de lo que le pasaba allí. Bueno, estaba recibiendo su merecido, hermanos. Fue a vivir justo a la casa de alguien que era más ventajero que él. ¿Sí? Dios llevó a Jacob lejos de su familia para disciplinarlo aparte, permitiendo que sufriera de mano de su tío lo mismo que él había hecho. Encontró la horma de sus zapatos, solemos decir, ¿verdad? Si bien se enriqueció durante ese tiempo allí, no lo voy a hacer el acento ahora porque no es para este mensaje, pero se enriqueció engañando a su tío. Uno dice, enriqueció, viste, Dios lo bendijo. Se enriqueció engañando. ¿Qué Dios lo bendijo? Se enriqueció engañando. Dios no usa el engaño para enriquecer a nadie. Si bien se enriqueció, la situación con la familia de su esposa era cada vez más tensa. Y hay una seguidilla de cosas que suceden aquí que hacen que Jacob diga, ya está, es insoportable la situación acá, me tengo que ir. Lean allí capítulo 31, versículo 1 al 3. Capítulo 31, versículo 1 al 3. Dice que oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. 3 cosas pasaron allí que le hicieron decir, es tiempo de volver. ¿Sí? La familia estaba ya diciéndole, pará, que te está sacando todo a nosotros, y ya había como separación con ellos. Su suegro ya no lo trataba nada bien, como al principio, ahora ya no disimulaba nada a su suegro, y además Dios le había dicho, vuélvete, ya es tiempo de volver. Interesante eso que pasó allí. Una serie de cosas acontecieron allí justamente que fueron el detonante para que él volviera. ¿Sí? El camino de regreso, ese camino de regreso a su casa, donde tenía que enfrentarse con sus padres y además enfrentarse con su hermano, fue un camino providencial. ¿Sí? El Dios que controla todo mueve las circunstancias
para que Jacob llegue al punto donde su alma será librada. ¿Cuál era el propósito de Dios? Librar a Jacob de Jacob. Esa era la intención de Dios. Y Dios movió las circunstancias para que Jacob esté en el punto justo donde su alma iba a ser librada. Ahora, el odio de esta familia, la cara mala de su suegro, todos estos engaños, Dios los permitió y los propició para que Jacob fuese llevado como el viento que cambia de dirección y lo empuja para llevarlo justo a que esté en el lugar apropiado para que Dios trate con su alma. Así que, queridos hermanos, todos los que hemos sido salvados por la fe podemos dar testimonio de las circunstancias que Dios ha utilizado para llevar a nuestra alma a ser librada de nosotros mismos, de nuestro pecado, ¿no? No las entendimos en su momento, pero después entendemos, mirá vos, eso que me parecía malo, Dios lo utilizó en realidad para llevar mi alma a que sea librada. Qué bárbaro, ¿no? Cómo obra Dios, utilizando los elementos que a veces nosotros menos esperamos. ¿Sí? Aquello que parece que es en contra, era en favor de Jacob, para librarlo, ¿sí? Así que Dios utilizó el rechazo de la familia de Labán para empujar a Jacob para que llegue o regrese a Peniel. Y en Peniel, en ese lugar, ahí llegamos al capítulo 32, en Peniel, entra en angustia, pensando que su hermano viene a matarlo. Y él llega y dice, bueno, manda a los mensajeros primero, le dice, avísenle, estoy rico, porque yo conozco a mi hermano le va a interesar que yo soy rico. Y ahí puedo en verdad sacar un poquito de ventaja. Otra vez, ahí está Jacob otra vez. Y entonces nos manda. Y cuando vuelve dice, sí, viene tu hermano, está contento. Y viene con 400 hombres con él. Y entonces ahí le agarró miedo. 400 hombres, yo vengo con una familia, toda familia, siervos, pero familia con niños. Y entonces la escritura lo expresa como una gran angustia, una gran angustia que entró Jacob allí. Noten versículo 7 del capítulo 32, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, ¿sí? Ora en ese momento. Es como cuando uno entra en angustia, en desesperación, ¿qué hago? Y ahora oro, como manotazo de ahogado empieza a orar ahí Jacob en ese momento. Algunos toman esa oración como una oración de fe, yo disiento con eso, y voy a justificar eso que digo, ¿sí? Él ora como si fuese un hombre de fe. Noten lo que dice el versículo 9 allí. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy entre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de Esaú, porque le temo, no venga acaso me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia. No te énfasis otra vez en lo que Dios le dijo, ¿no? No te olvides de eso. Será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, ¿y qué pasó? No durmió nada. Se levantó, ¿y qué fue? Tomó lo que le vino a la mano. Yo si tomo lo que viene a mi mano en casa, no llega a ser todo lo que este hombre tomó lo que tenía a la mano. Preparó un montón de regalos para su hermano. Ahí está toda la lista de lo que le mandó. ¿Por qué hizo eso? Bueno, porque seguía teniendo miedo, y esa oración era una oración sin fe. No estaba confiando nada en Dios y en las promesas que Dios le dio. Él dijo, no, lo voy a arreglar yo. Le voy a mandar otra vez a mi hermano para sacar ventaja. Voy a usar una treta para apaciguarlo yo. Tremendo, ¿no? Lo que hizo allí. Ora como un hombre de fe, pero no fue un hombre de fe. Y actúa como un manipulador, que era, ¿no? El manipulador que era, enviando a su hermano una gran cantidad de regalos. Así lo voy a manipular, sin esperar en realidad que Dios sea el que cambie el corazón de Esaú. Tremendo. Jacob podía orar como Abraham, pero actuaba como Jacob, el oportunista. Orar como si confiase en Dios, pero obró confiando en su propia sabiduría. Por eso esa oración es linda, pero eso solamente tiene. No nacía de su corazón. Jacob todavía no había experimentado el cambio en su corazón para que esa oración naciese del alma redimida. En verdad eso fue así.
El camino, queridos hermanos, del quebrantamiento lo llevó a dudar en obedecer a Dios y coloca a su familia en plan de retirada, por eso queda solo. Cuando vio y mandó todos los animales a su hermano y le dio instrucciones a sus siervos para que le digan todo lo que tengan que decirle para que no venga enojado y no me vaya a matar. Bueno, dice versículo 22, se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jabo. ¿Qué estaba pensando? Nos vamos. ¿Enfrentar a mi hermano? No, ni loco, nos vamos. Esa era la intención de Jacob en este momento. No enfrentar su responsabilidad de pedirle perdón a Esaú. Huimos. Y es por eso que viene el varón a luchar con él. Porque él quería resistirse a hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Esa es la lucha que encontramos aquí. Un hombre resistiéndose a hacer la voluntad de Dios. Sí, bueno, me adelanté un poquito, perdón, pero él queda solo allí para enfrentar justamente lo tercero que vemos en esta llamativa historia de la Biblia, ¿verdad? Y es la experiencia del quebrantamiento de Jacob. ¿Sí? El verso 24, que ya lo leímos, dice que luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Bueno, ¿quién era este varón? Pareciera como que es una persona. Después, cuando leemos el desarrollo, nos damos cuenta que no es un ser humano, ¿sí? Es un ser divino. Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4, lo tienen aquí el texto, se refiere a ese momento justamente de la lucha de Jacob. ¿Sí? Dice que en el vientre tomó a su hermano por el talón y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel. Y ahí vemos que el varón no era un hombre, sino un ángel. Y prevaleció, y dice que luchó con Dios, y todos los intérpretes que nosotros conocemos sanos de este texto, intérpretes de sana doctrina, concuerdan en decir que en realidad era una aparición de Cristo antes de su encarnación en ese momento. Así que quien estaba luchando con él era Cristo en ese momento. Lloró y le pidió su ayuda a Jacob, a ese varón. En Betel lo encontró y allí habló con nosotros. Las palabras de Dios hablando de la Trinidad. Así que ese varón era Cristo, que vino a enfrentarse con Jacob, el usurpador. Bueno, ¿por qué luchó con Jacob? ¿Por qué luchó con Jacob? Qué cosa extraña, y sí que es extraño el relato, ¿verdad? Bueno, aunque no se nos dice en verdad, de manera específica, por qué luchó, asumimos que Jacob se resistía a hacer lo que debía hacer, reconciliarse con su hermano, asumiendo la responsabilidad de su pecado de hace 20 años. Dijo, no, me voy, no quiero, no, ¿qué me importa a mi hermano? Me voy, nos vamos, cuidamos nuestra vida, listo, nos vamos. Bueno, no estaba dispuesto a eso y se estaba por ir. Esa es la idea de lo que pasó allí. Por eso fue de a poquito apartando los campamentos, y cuando vio que la cosa se ponía difícil, en su imaginación, nos vamos. Prepárense porque enseguida nos vamos antes que llegue mi hermano. Su alma, queridos hermanos, estaba atada al pecado. Por eso se resistía a pedir perdón a su hermano. Su pecado lo dominaba. Jacob no podía dejar de ser Jacob. Y este era el gran problema de Jacob. No podía dejar de ser Jacob. Por eso dice el verso 30, cuando él después pasa esa lucha, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Acá estaba el problema. Este era el problema. Yo era el problema. Y esa lucha no le gané a Dios. Dios me ganó a mí. Mi alma fue librada. Esa fue la lucha de Jacob. No podía dejar de ser Jacob y alguien tenía que liberar a Jacob de Jacob, que él no podía. Versículo 25 es extraño, ¿verdad? Porque versículo 25 dice así de esta manera: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Porque lo que uno dice, ¿cómo? ¿Le ganó a Dios? y algunos toman eso y dicen, ¿viste? Jacob le ganó a Dios. Tú en oración le puedes ganar a Dios para que te dé todas las bendiciones. No crea eso no es la interpretación de este texto. Por favor, no crea eso, que no es verdad. No coincide ni con la teología bíblica acerca de Dios. Porque además vemos que enseguida, ¿qué fue lo que hizo el ángel para humillarlo? Tocó y lo derribó. O sea, acá no es que Cristo no podía ganarle. Había otra intención en el texto, sin duda alguna. Enseguida demostró que podía con un toque nomás
Y solo con un toque podía desintegrar la vida de Jacob en ese momento si Cristo quería hacerlo. ¿Sí? Bueno, es una expresión esa, cuando vio al varón que no podía con él, es una expresión humana para hacernos entender la dureza del corazón de Jacob y que era necesario ese quebrantamiento. Y cuando hablamos de que no podía, es que el corazón de Jacob todavía seguía, no quiero hacer tu voluntad, no quiero ir a pedirle perdón a mi hermano. Bueno, ¿qué hizo el ángel entonces para quebrantarlo? Lo humilló. ¿Sí? Tocó en el encaje del muslo allí, sacó el hueso del lugar, es la idea. Que el hueso se le salió del lugar. ¿Sí? Doloroso, ¿verdad? Y usted dice, ¿pero cómo es eso una humillación? Bueno, no vamos a leer el texto, pero cuando Jacob huye de su casa y va a la familia de su tío y se encuentra con Raquel que trae los rebaños de ovejas, dice que no podían beber las ovejas porque había una gran piedra tapando el pozo, que cuando se juntaban todos los pastores, entre todos los pastores agarraban y sacaban la piedra para que las ovejas puedan venir a tomar agua. ¿Qué hizo Jacob? Se arremangó, mostró sus bíceps y agarró él solo, sacó la piedra. Y claro, así conquista a cualquier chica, ¿verdad? Pero el asunto es que él demostró su fuerza en ese momento. Estaba arrogante de que era un forzudo de aquellos. Y no hay nada peor para un forzudo, orgulloso de su fuerza, que ahora tenga que andar cojeando. Dios lo humilló. Dios tocó su ego. Dios quebrantó allí en aquello que más era su punto más alto de orgullo. Sí, lo quebrantó. Lo debilitó, lo dejó limitado. Versículo 26 dice así de esta manera, y dijo Jacob, déjame porque raya el alba. Perdón, dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Bueno, ¿qué bendición pedía Jacob? ¿Un auto nuevo? ¿Prosperar económicamente? ¿No tener ningún problema de salud? Claro, si uno saca el texto de acá puede darle 1.000.000 de interpretaciones diferentes, ¿no? Pero debemos limitarnos a lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Qué bendición era la que pedía? Bueno, él pedía dejar de ser Jacob. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando el ángel responde, ¿qué le dice? ¿No será más tu nombre? Jacob. Y esa es la bendición que él estaba esperando. Necesito que alguien me libere de mí mismo, de este Gustavo, este que está atado al pecado, que no puede dejar de ser un usurpador, un ventajero. Necesito que me libere de mí. Eso es lo que estaba esperando él. No te dejaré hasta que me liberes. Y Cristo estaba esperando eso, que él clamara, como clamó el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a ese punto Dios lo llevó a Jacob a rogar que alguien lo cambie, porque él no podía dejar de ser quien era. ¿Sí? Eso es lo que estaba pidiendo Jacob. Por eso le cambió el nombre. Y allí es cuando dejó de ser Jacob, maravillosamente. Así que él clamó como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El quebranto lo llevó a verse necesitado de un cambio interior. Pudo ver lo que hasta ahora nunca había podido ver en 20 años, o en 70 en realidad, porque estamos hablando ya de un hombre de 70 años. Ese quebranto lo llevó a ver lo que nunca había podido ver en toda la vida, a sí mismo. Nunca se había podido ver a sí mismo como Cristo se lo mostró en ese momento, cuán débil, cuán pecador, cuán sucio en su corazón. Y dijo, yo quiero dejar de ser así. Y clamó por ese cambio allí. Pero también le hizo ver en ese momento que solo Dios podía realizar ese cambio. Maravilloso, porque se lo pidió a él. Después de esta experiencia, él cojeaba de su cadera. Y era necesario entonces ahí un bordón. Y ahí aparece el bordón de Hebreos capítulo 11, versículo 21. Porque ahora ya no podía sostenerse por sí mismo, sino precisaba un bordón para apoyarse y caminar. Por eso cuando bendijo a los hijos de José, en aquel momento se levantó de la cama, pues estaba en cama ya, se tuvo que levantar apoyado en su bordón. Y el Espíritu de Dios, como un artista, hace esa pincelada allí que no entendemos a menos que conozcamos esta historia. ¿Por qué el Espíritu dice que adoró apoyado sobre su bordón? Porque era significativo para él. Le recordaba siempre el día en que Dios lo quebrantó y el día en que su alma fue librada. Eso es maravilloso, ¿sí?
Después de aquel quebranto, Jacob no fue el mismo, ni exteriormente, ni tampoco interiormente. Dios lo cambió en su alma. De ahora en más, su bordón le recordaría por siempre que un día vio a Dios cara a cara y su alma fue librado de sí mismo. No importa cuánto intentemos huir pensando que el tiempo enterrará nuestros pecados y quedarán en el olvido, tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará si no decidimos asumir nuestra responsabilidad de arrepentirnos y buscar la gracia y el perdón. Números 23, 32, 23, perdón, Capicúa, ¿sí? ¿Qué dice? Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Podemos correr un poquito más rápido que nuestros pecados, pero en algún momento nos vamos a cansar y Él no se cansa de correr tras nuestro y nos alcanzará. Y así pasó con Jacob. Durante 20 años corrió, pero finalmente su pecado lo alcanzó. Me gusta Hebreos 11:21, la manera que el Espíritu lo dice, porque dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y eso es maravilloso, porque no era un hombre amargado, sino un hombre que podía adorar a Dios apoyado sobre su bordón. Debilitado, ya no era el mismo de antes físicamente, pero en su corazón ahora adoraba a Dios. Y él termina su vida adorando a Dios, apoyado sobre ese bordón, para recordar el día en que vio a Dios cara a cara y su alma fue librada. Benditos los quebrantos que nos colocan en la mejor posición que nuestra alma puede estar, que es adorando a Dios. Benditos los quebrantos que Dios utiliza para poner nuestra alma adorando a Dios. Ustedes van a ver una foto aquí, ¿sí? No sé cuántos la conocen. ¿Cuántos la conocen y la identifican enseguida? Muy bien, algunos. Se llama Johnny, todavía vive. A los 17 años, creo si no me equivoco, pero por ahí, ella era una nadadora excelente. Fue a nadar al mar, se tiró un clavado y su cabeza dio contra una piedra y quedó cuadripléjica. Bueno, hay un libro donde ella cuenta todo el drama que atravesó durante muchos años. Primero, el tiempo en que tuvo que ser atendida hasta que pudo tener estabilidad porque estuvo en una cama de hospital donde estaba apresada como un sándwich porque no se podía mover. Tenía sus clavículas rotas, ¿no? No se podía mover. Y la daban vuelta para un lado y para otro y así estuvo muchos meses, hasta que después pudo salir y quedó cuadripléjica hasta el día de hoy. Un cuadripléjico es alguien que solamente puede mover la cabeza y por eso ven en esta foto que teniendo esa condición ella aprendió a pintar con su boca, ¿sí? Cuadros maravillosos como el que se ven ahí, con su boca aprendió a pintar. Bueno, hasta el día de hoy tiene esa condición, está en una silla de ruedas, se casó en la voluntad de Dios. Ella tiene sus páginas y sus publicaciones y da conferencias. Lo que más me impresiona del testimonio de esta mujer es el tesoro que ella comparte de su experiencia con Cristo. Y ella siempre dice que empezó a conocer a Dios a partir de esa experiencia. Y por eso dice cosas, yo leí un poquitito nomás. Mi hermana Mónica suele compartir de ella muchas veces, pero yo les leo un poquitito de algo de lo que ella dice sobre esto, ¿sí? Dice, estoy agradecida por mi cuadriplegia. Es una bendición, dice ella. Un regalo envuelto en negro. Es el compañero en la sombra que camina conmigo diariamente, tirando de mí y empujándome hacia los brazos de mi Salvador. Ahí es donde está el gozo. Y ella hoy da conferencias y habla acerca del gozo que encuentra en su relación con Cristo y da gracias por esta experiencia que la empujó a los brazos del Señor. Tremendo. Cuando la vida es color de rosa, dice ella, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de él. Pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. Benditos los quebrantos que nos enseñan más de Dios. Dios usa el quebranto para acercarnos a Él. La Biblia dice
El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y libra a los que tienen el espíritu aplastado. Tus experiencias de adoración son más profundas probablemente. Tus experiencias de adoración más profundas probablemente ocurran en tus días más oscuros, cuando tu corazón esté destrozado, cuando te sientas abandonado, cuando ya no tengas opciones, cuando el dolor sea enorme y solo te quede recurrir a Dios. Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras con Dios. Cuando estamos sufriendo, no tenemos energía para oraciones superfluas. En el momento de sufrimiento aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos de otra manera. Por eso, benditos los sufrimientos que acercan nuestro corazón endurecido mucho más a Dios. La historia de la redención está fundada en aquel que es llamado en Isaías 53 el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y así es la vida de todo creyente. Fue escrita para que atraviese muchos quebrantos, para que su corazón se acerque a Dios. Bendito sea eso. Quizá te puedes sentir identificado con Jacob hoy. Estás cansado de estar atado al pecado. Sigues pecando y lo estás sufriendo. Y sigues ahí. Y tú sabes que está mal, pero sigues atado al pecado. El pecado te tiene amarrado. Y haces una oración y otra, lees un poquito la Biblia y otra, pero vuelves otra vez y te das cuenta que el pecado sigue tironeando. Bueno, has intentado por tu propia religiosidad librarte de vos mismos y no puedes. Y te das cuenta que sigues siendo tú y no puedes. Bueno, sirva este mensaje para un llamado de atención a tu corazón a decirte, confía en Cristo. Él sí puede. Y si tu clamor es en tu corazón como el de Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan que Pablo estaba en la cárcel y al preso romano lo ataban a un cadáver que se estaba pudriendo? Y dicen que Pablo tomó esa analogía para pensar en su alma podrida por el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él sí me libra de este cuerpo de muerte. Si esa es tu situación hoy, ven a Cristo y ríndete completamente a Él. Decí en tu corazón, de ahora en más, nunca más el pecado. Quiero obedecer a Cristo nada más. Y quizá tú eres un creyente que has estado atravesando por quebrantos y no estás entendiendo que es una buena oportunidad para conocer más a Dios. Amado Padre Celestial, usa tu palabra en esta mañana. Solo tú conoces los corazones y solo tú tienes el poder para hablar mucho más allá de lo que dijimos en este momento. Confiamos en ti, en nombre de Jesús.